Hola, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en lo que sería la quinta clase del taller. En este caso, con Flor vamos a comentar la última etapa de la confección del plan comunicacional, una vez que ya esté desarrollado. Vamos a hablar sobre el concepto de la evaluación. Así que, Flor, te doy el pase para que comiences. Exactamente, bueno, hola a todos, a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento están mirando el video, así que todas las opciones son válidas. Le pido a mi compañero Mau que pueda reproducir la diapositiva. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño raconto de lo que hicimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que en la primera clase, en el primer momento de este recorrido que hemos empezado a transitar hace algunas semanas, empezamos a trabajar primero sobre el concepto de identidad? Y en ese concepto de identidad nosotros lo pensábamos desde lo individual, lo pensábamos desde lo colectivo, y cuando lo pensábamos desde lo colectivo, pensábamos particularmente, específicamente, en la identidad institucional, en cuáles son aquellas atribuciones, aquellas características que hacen que la institución con la cual estamos trabajando sea particular, sea diferente a otras instituciones. Nosotros trabajábamos particularmente sobre el caso de nuestra propia escuela. Y en esa atribución de conceptos, en esa atribución de características, pensábamos que lo podíamos pensar muy ligado a la noción de diagnóstico, a poder pensar en esa formación de lo que sería la identidad. Pensábamos que podíamos encontrar, relevando sus distintas características, sus distintos actores, sus distintas prácticas, sus vínculos, sus rituales, podíamos encontrar una problemática sobre la cual trabajar. Entonces, a partir de allí fuimos pensando en cómo empezar a esbozar el plan comunicacional y en particular en cómo desarrollar la escritura de ese documento. Finalmente, en la clase 4, que fue la clase pasada, trabajamos en el viraje, en el pasaje entre lo que sería la escritura de ese documento hacia la acción, la ejecución del plan. Hablábamos de la estrategia, hablábamos de la importancia de la planificación, de la importancia de la gestión y del trabajo con otros, ¿no? En donde necesariamente tenemos que tomar decisiones conjuntas, decisiones colectivas. Entonces, tenemos que pensar que en el desarrollo de ese proyecto, en el desarrollo de ese plan comunicacional, el trabajo con otros es totalmente imprescindible. Para esta última clase, para este último encuentro que nos toca llevar adelante, pensamos trabajar con ustedes sobre la noción de evaluación de proyecto. ¿Por qué? Porque claramente en función de este contexto de pandemia, este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, no es posible acompañarlos y acompañarlas en la ejecución propiamente dicha de ese proyecto. Entonces, pero sí queríamos con Mauro darles algunas herramientas, poder pensar colectivamente algunas herramientas para poder, luego de la ejecución de ese proyecto, que seguramente van a estar acompañados por sus docentes, poder pensar algunas preguntas, algunas claves de lectura para evaluar lo que hemos hecho hasta ese momento. Entonces, seguimos adelante hacia la próxima diapositiva y acá nos encontramos con el concepto, ¿no? Con la conceptualización. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es la evaluación? Y acá yo, un poco a propósito, elegí esta imagen que es la del examen. Siempre pensamos y atribuimos que la evaluación está muy asociada con la institución escuela y con el momento del examen, en donde lo que se evalúa generalmente en esa prueba escrita o en esa prueba oral son unos contenidos, unos contenidos que se fueron desarrollando en un proceso, en un lapso de tiempo y que tienen que llevar hacia unos resultados específicos. Ahora bien, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra evaluación, nos encontramos con que evaluar justamente es poner en valor, es poner en valor en función de unos criterios.
Esos criterios pueden tener como propósito, como fin en sí mismo, evaluar los resultados, pero también puede ser que no. Y eso vamos a ir desarrollando a medida que avancen las diapositivas. Entonces, en función de esos criterios, nos vamos a preguntar sobre el qué y nos vamos a preguntar sobre el cómo. Entonces, acá nos preguntamos, ¿resultados? Hacia algunas reflexiones posibles. Es decir, nosotros podemos, claramente, si hemos decidido, como en el caso de Mauro y el mío, trabajar con la Escuela 26 y trabajar específicamente con la puesta en marcha de un canal de YouTube, y si esa emisión del canal de YouTube fue exitosa, es decir, pudo específicamente ser transmitido ese contenido, podemos decir que evaluando resultados, ese proyecto fue exitoso, que ese proyecto aprobó los estándares y los criterios que nos hemos puesto. Sin embargo, lo que nosotros Cumplimos les la meta. proponemos, exactamente, cumplimos la meta, aunque estemos cada uno en su casa, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros nos proponemos es poder pensar con ustedes una otra conceptualización, un otro camino posible para pensar no solamente en términos de resultado, no solamente en términos de, como lo hemos aprendido en la escuela, estar aprobado o desaprobado, estar bien o mal, estar en rojo o en verde, ¿sí? Entonces, si avanzamos hacia la próxima diapositiva, nos vamos a encontrar con esta palabrita que tiene que ver con el proceso. Y a propósito, fíjense que ahí encontramos una foto que es una chica en un tren, ¿no? Y nosotros elegimos, un poco a propósito, pensar sobre la figura del viaje. Hay un viaje que es muy famoso para aquellos que estudiamos y nos formamos en el campo de la educación, que es el viaje que realiza Simón Rodríguez con Simón Bolívar. Simón Rodríguez era un pedagogo que era tutor justamente de Simón Bolívar. Y en ese proceso pedagógico, en ese proceso educativo, Simón Rodríguez le propone a Simón Bolívar realizar un viaje hacia Europa. Entonces, Simón Bolívar le va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuáles van a ser los criterios, ¿no? ¿Cuál va a ser la evaluación? ¿Qué me querés enseñar con esto? Y bueno, y ahí justamente Simón Rodríguez le va a decir a Simón Bolívar, el pedagogo no soy yo, sino que el pedagogo es el viaje, es decir, es la experiencia vivida, es esa experiencia cotidiana la que nos va a ir formando y la que va a ser en sí misma rica, ¿no es cierto? Entonces, esa experiencia, decíamos que no solamente es la experiencia individual, la experiencia propia, sino que también es la experiencia vivida con otros, es la experiencia colectiva. Y acá es importante y nos parece muy necesario tener en cuenta que no van a existir proyectos o evaluaciones de procesos que sean exitosas o fallidas, ¿sí? Sino que tenemos que partir de la base, tenemos que proponer un piso en el cual construir desde allí hacia arriba o hacia los lugares que querramos, ¿no? Hacia las direcciones que vayan surgiendo, que el piso es que todas las intervenciones van a dejar su huella. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre la práctica va a modificar a la institución. La institución no va a volver a ser la No va a ser la misma misma. exactamente, a partir de nuestra intervención en ese espacio, a través de la práctica en ese espacio. ¿Por qué? Porque se van a ir desatando un montón de disparadores, un montón de flechitas, si se quiere, si este fuera un mapa conceptual, a partir del cual la institución se va a empezar a hacer preguntas. Y ya en sí misma, la capacidad de la pregunta es muy valiosa para una institución. Y no solo la institución, entonces, sino también el propio grupo que intervino en esa escuela, ¿sí? Que hizo todo ese proceso de diagnóstico, de lo que habíamos hablado nosotros antes de esa hoja de ruta, todo ese proceso de análisis, de experiencia, de conocimientos adquiridos, y ahora en este momento cuando ustedes se van a preguntar qué es lo que ustedes fueron haciendo paso a paso,
eso ya lo va a ustedes a modificar, ¿sí? Van a tener una experiencia adquirida que antes no tenían. Exactamente, pensemos, sobre todo pensemos, digo, que nosotros estamos trabajando con una institución en particular que justamente es nuestra escuela. Entonces, nosotros y nosotras hemos transitado la experiencia escolar en esa escuela como estudiantes. Pero qué distinto que es transitar la experiencia de la escuela o transitar la experiencia institucional desde otro lugar que no es el de estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente para realizar el diagnóstico, tal vez han tenido que realizar alguna entrevista, han tenido que dialogar con algún actor institucional con el que antes no hubieran hablado, o con el que antes hubieran dialogado, pero por ahí no en los mismos términos que lo habían hecho al transitar esta experiencia. Y eso temas. ya en sí mismo, exacto, y eso ya en sí mismo los coloca en otro lugar. Es decir, a partir de ahora, cuando pasen por las aulas, cuando hablen con la directora, cuando hablen con sus docentes o con los auxiliares, seguramente los van a mirar desde otro lugar distinto porque su experiencia con ellos y con ellas se ha modificado. Han podido hablar desde otro lugar. Entonces, acá tenemos algunas herramientas para empezar a pensar estos criterios de evaluación. Es decir, si nosotros lo vamos a evaluar en función de resultados, no vamos a decir que algo está aprobado o desaprobado, que algo fue exitoso o no exitoso, bueno o malo, que fracasó o que no. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y acá es importante empezar a revisar nuestras propias decisiones. Es decir, ¿qué significa esto de las propias decisiones? Tiene que ver con lo hecho, es decir, las acciones que hemos desarrollado conjuntamente e individualmente, por un lado. Por otro lado, en esta segunda imagen, en la imagen central, lo que nos hubiera gustado hacer y no hemos podido, ¿no? Por cuestiones de este contexto, por cuestiones de que no hemos tenido tiempo, por cuestiones de cuántos éramos en el grupo y que no teníamos tal vez el conocimiento o la cantidad de personas determinadas para realizar algún tipo de actividad en particular, o porque no hemos tenido permiso del equipo directivo para poder desarrollarlo. Digo, acá entran y tensionan y trabajan sobre esto de lo que nos hubiera gustado, trabajan un montón, pensemos que como si fuera un papelito con unas hoguitas, ¿no? Y todos esos factores fueran tensionando de algún modo, llevando hacia distintas direcciones este deseo, este umbral de deseo. Y por otro lado, tenemos esta tercera imagen que habla de nuestras fortalezas y nuestras dificultades, ¿sí? Que estas fortalezas y dificultades justamente están muy asociadas con los dos puntos anteriores. Es decir, están muy asociadas con aquellas cosas que hemos hecho y aquellas cosas que no hemos podido hacer pero que teníamos ganas de hacer. Es decir, todas estas, si bien lo podemos pensar en tres términos diferentes, todas estas cuestiones van a ir muy hermanadas entre sí, y lo que nos va a pasar tal vez es que lo pongamos en discusión, lo pongamos en diálogo con nuestros compañeros y compañeras, y si bien pueden salir todas juntas, después, al momento de la escritura, vamos a ir puliendo, vamos a ir ordenando toda esta información para poder ubicarla en función de los distintos ítems, ¿no es cierto? Si vamos hacia la próxima diapositiva, nos encontramos con estos ítems a tener en cuenta. Que por un lado, tiene que ver, cuando nosotros realizamos una evaluación, ¿qué es realizar una evaluación? Decíamos anteriormente, poner en valor. Y para eso, nosotros vamos a leer nuestra experiencia, que muchas veces no es sencillo de hacer. Entonces necesitamos necesariamente determinar algunos criterios, algunos ordenadores, para poder, de algún modo, tamizar esa experiencia por en función de esos criterios, ¿no es cierto? Entonces,
Una manera de poder hacer eso tiene que ver con revisar nuestros objetivos de trabajo. ¿Cómo podemos saber si hemos alcanzado de alguna manera, si nuestras acciones alcanzaron de alguna manera lo que queríamos hacer? Bueno, una manera de hacer eso es volver hacia el plan comunicacional, hacia el documento escrito y revisar nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos. Entonces, de ese modo, vamos a dar cuenta, ¿sí?, de aquellas cosas que pudimos realizar y aquellas cosas que tal vez no hemos llegado con el tiempo o por distintas cuestiones, por distintos condicionamientos. Después, ahí está un otro ítem que tiene que ver con, particularmente, la importancia de la relatoría. Y acá de esto habló un poco Mauro en la segunda clase, y en este sentido nosotros les recomendábamos y decíamos que era muy importante que haya un compañero o una compañera designada a llevar por escrito, a anotar en un papelito, todas aquellas decisiones que se iban tomando en el proceso. Entonces, de esta manera, al llegar hacia el final del recorrido, teníamos un relato de esa experiencia, ¿sí? Por eso se llama relatoría, es un relato de la experiencia. Entonces ahí, volviendo a ese relato, volviendo a esas anotaciones, aunque sean desprolijas, aunque sea un dibujo, aunque sea un graffiti, aunque sean unas flechitas o unos ítems, de la manera que lo hayamos abordado, podemos revisar aquellas cuestiones en las que decíamos anteriormente, tenemos como fortalezas o como cuestiones para seguir trabajando. Debilidades. ¿No? Exactamente. Entonces, por otro lado, decíamos, para mirar un eje ordenador, para volver a leer la experiencia, para mirar y evaluar nuestra práctica, nuestra intervención dentro de la institución, puede ser volver a mirar la problemática de la institución. Es decir, volver al núcleo, ¿no? Volver al origen. Si nosotros la primera actividad que realizamos fue, a partir del diagnóstico, definir la problemática de la institución, podemos, en función de todas las cosas que hemos ido trabajando, mirar la problemática de esa institución. ¿Se acuerdan que la problemática de la institución estaba muy ligada a lo que era la meta de la institución, que es que tenía este carácter prospectivo, que tenía este carácter a largo plazo? Por ejemplo, nosotros decíamos que en la Escuela 26, la meta de la institución tenía que ver con incluir a los y las estudiantes dentro del sistema escolar. Entonces, en ese sentido, nosotros, volviendo a leer la meta, volviendo a leer la problemática de la institución, podemos leer también el grado de alcance de nuestras acciones estratégicas dentro de la ejecución de ese proyecto comunicacional. ¿Sí? Entonces, recapitulando, decíamos que la evaluación es poner en valor. No la tenemos que pensar solamente asociada a la figura del examen, a la figura y esta figura del examen está muy ligada también a aquella noción de lo aprobado y lo desaprobado, de lo rojo, de lo verde, ¿no? Y parece que si nosotros no hemos cumplido ese objetivo, parece que hemos fracasado, parece que hemos desaprobado la lección. Y realmente, justamente se trata, en esta lectura en proceso, de poder dar cuenta de que hemos claramente dejado una huella en esa institución, que la institución no va a volver a ser la misma, que nosotros tampoco vamos a volver a ser los mismos, y todo grado de intervención necesariamente dispara una serie de interrogantes para poder trabajar en el futuro. Entonces, es necesario, justamente tal vez, incluso pasa mucho en los equipos de comunicación, que cuando realizan esta instancia de evaluación, hay muchas posibilidades de futuros proyectos comunicacionales que se van desprendiendo en función de esas líneas de acción futuras o de esas líneas de acciones posibles para poder trabajar en el tiempo, ¿no? Entonces decíamos, para recapitular, la evaluación es poner en valor en función de unos criterios. No tiene que ver necesariamente con los resultados, sino también con los procesos que hemos llevado a cabo.
Y también, por otro lado, ahí decíamos, dice ahí, la importancia de la pregunta y la reflexión colectiva. Y acá nosotros les recomendábamos que haya un compañero, una compañera que realice la relatoría del proceso, y les decíamos también que es muy necesario y muy importante poner en práctica estas nociones de estrategia y de gestión para poder trabajar conjuntamente, que no significa que todos hagamos todo a la vez, sino que significa justamente poder desarrollar una proyección a futuro de ese objetivo que nos hemos trazado, que tenía que ver con el concepto de estrategia, y de gestionar con otros, es decir, poder designar las actividades, designar las acciones que cada uno individualmente va a ir desarrollando para trabajar en conjunto como un grupo unificado, ¿no? Y en esa instancia la reflexión colectiva es fundamental para poder revisar esa experiencia. Tal cual, ahí Flor me gustaría agregar algo que está puesto ahí, la importancia de la pregunta. No solo me parece que es importante resaltar el hecho de que la pregunta se le puede realizar a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, Flor, mira, escribí esto, quiero que lo leas, que lo analices y me digas qué te parece. Y también la propia pregunta, la que nos hacemos a nosotros mismos. Escribí, por ejemplo, tuve que hacer una observación y escribir una nota de opinión sobre un tema. Bueno, una vez que la escribí, la releo. ¿Qué me pareció? ¿Sí? ¿Qué es lo que quise decir? O sea, con esa nota, ¿a quién quiero apuntar? ¿Se cumple el objetivo? Entonces, me parece que el tema de preguntarle a un tercero y también la autopregunta van de la mano, ¿sí? Totalmente, incluso es una instancia muy movilizadora y de mucho, y digo, muy enriquecedora también, la instancia de lo que se llama la devolución institucional, en donde, por ejemplo, ustedes, si han trabajado con el equipo directivo, pueden ir y hacer una presentación frente a ese equipo directivo, frente a ese equipo docente y mostrarles todo lo que han ido trabajando, todo lo que fueron reconociendo de la institución, todas aquellas problemáticas que fueron trazando y sobre las que fueron interviniendo, y tal vez ese proceso que ustedes fueron haciendo, ese proceso de investigación, ese proceso de búsqueda, ese proceso de reflexión, de indagación, esa búsqueda de respuestas, también va a ser súper enriquecedor para ese equipo directivo, para ese equipo docente, para poder ir pensando estrategias futuras. Entonces, digo, más allá de pensar, siempre pensamos la evaluación en términos de que haya una figura de autoridad y una figura, digo, una figura evaluadora y una figura evaluada, ¿no? Siempre lo pensamos en términos de, si se quiere, de dominación o en términos de poder. Pero si nosotros pensamos, digo, a partir de esta figura del proceso, que es una figura en donde todos los sujetos son reconocidos, podemos pensar que en esa instancia de devolución institucional, no solamente los docentes o las docentes nos pueden realizar a nosotros una lectura que nos aporte en esa mirada para poder seguir revisando nuestra experiencia, sino que nosotros también al mismo tiempo podemos hacerle a esos otros, a esas otras, algunas preguntas para que también se modifiquen en ese proceso. Es decir, Claro. todas las partes que intervienen se modifican, no solamente nosotros, no solamente nuestro proyecto, no solamente la institución, sino todos los actores que intervienen dentro de esa práctica. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando se realiza un manual para aplicarse la asignatura, no sé, ciencias sociales. Bueno, una vez que se confecciona ese manual, pasa a la etapa de la evaluación, donde un grupo de docentes se encargan de leer ese manual, de analizarlo, de principio a fin, obviamente, de ver cómo es el índice, a quiénes apuntan, cómo está escrito, qué tipos de imágenes son utilizadas y demás. Y eso es la evaluación, ¿sí? Ujú, totalmente. ¿Querés que vayamos hacia... acá tenemos, en esta instancia, nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, digo, Mauro y yo nos preguntamos
cómo fue nuestro propio proceso en el taller. Y ahí nosotros lo que pretendemos es revisar, así como nosotros les recomendamos a partir de algunos ejes ordenadores, algún modo de poder releer su experiencia, de poder volver a la experiencia para mirarla con otros ojos, con otro extrañamiento, es decir, con una distancia, y poder hacerse algunas preguntas. También nosotros nos parecía necesario, importante, que hagamos también nuestro propio proceso de evaluación y de análisis respecto de lo que fue esta experiencia para nosotros como equipo de trabajo, pero también en conjunto con todos ustedes. Sí, bueno, en primera medida, comentarles que nosotros recibimos materiales donde ya estaba informada cuál era la problemática de la institución en este caso. Si bien nosotros no tuvimos, por el contexto que nos acontece, no pudimos ir a la institución, poder recorrerla, observarla, como decía Flor, uno de los dos encargarse de esa relatoría, todo ese proceso de diagnóstico, que es lo que hablamos en el plan comunicacional, nosotros no pudimos realizarlo. En contraposición a eso, recibimos ya un material donde nos informaba cuál era la problemática que acontecía en el colegio, que en este caso era la poca asistencia de los estudiantes a clases. Entonces, a raíz de eso con Flor, una vez que teníamos el diagnóstico, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos hacer para suplir esa problemática? Y bueno, ahí empezó todo nuestro trabajo. Totalmente. Incluso, digo, ahí lo que nos pasaba es que como estudiantes del complementar estas cuestiones que venimos abordando, que venimos problematizando en el desarrollo de la clase, un modelo, un ejemplo del plan comunicacional para que puedan visualizar, para que puedan ver por ahí desde un ejemplo más concreto, cómo ir profundizando en la escritura de estos elementos. Así que vamos a ir a mirar una diapositiva en donde nos vamos a encontrar en primera instancia con un modelo en particular que tiene que ver con el desarrollo del plan comunicacional, ¿no? En particular en el diagnóstico, que es una cuestión que ya venimos trabajando. Fíjense que ahí lo que hacemos nosotros es una descripción de la escuela, ¿sí? Realizamos una descripción de la escuela y después, como les decíamos antes, podemos ir profundizando respecto de las personas, los actores, los vínculos, las prácticas, los rituales que hacen a esa escuela en particular, ¿no? Entonces, fíjense acá en la estructura que podemos usar, por ejemplo, para estructurar nuestro relato, podemos usar marcadores discursivos, conectores, acá podemos ver como, por ejemplo, en este sentido, asimismo, sin embargo, pero, y demás, ¿no? Que nos pueden ayudar a ir conectando esas ideas. Por otro lado, si pasamos hacia un segundo momento, nos encontramos con la descripción de la meta. Fíjense que dice acá, sostener el derecho a la educación de los estudiantes que asisten a la escuela número 26. Decíamos, esta visión prospectiva, ¿no? Simple, cortita y al pie, de la manera más sintética y más condensada posible, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. No vamos a ahondar mucho en esto porque ya lo hemos hablado bastante, pero sí recordarles que comienzan esos objetivos con un verbo en infinitivo y que el objetivo general es eso, esa gran meta, ¿no? Es eso que queremos realizar, ese proyecto. En este caso es producir un canal de YouTube institucional. Y después los objetivos específicos van acompañando a través de distintas acciones o distintos pasos que nos van a llevar hacia ese objetivo general. Fíjense que están en modelo de listado, con unos ítems, con unos puntos, para poder ir redactándolo del modo más coherente, más cohesivo posible. Si pasamos hacia... Mau, ¿querés abordarlo vos a los destinatarios? Dale. Ahí, más que nada, aclararle que esto es lo que nosotros con Flor llevamos a cabo. Fue nuestra primera escritura del plan comunicacional. Algunas cosas ustedes van a poder ver que se cumplieron y otras que no.
Ya pasando a la parte de los destinatarios, van a ser para nosotros los estudiantes de sexto año, o sea, ustedes, prontos a egresar. Nosotros lo que hicimos con Flor es poder pensar cómo interpelarlos ustedes, cómo abordarlos. Si bien no tuvimos la oportunidad de conocerlos, nuestros destinatarios siempre estuvieron claros que eran los estudiantes de sexto año de la escuela número 26. Exacto. Y recuerden también esta diferencia entre los actores y el destinatario. No es lo mismo los actores, que son estos que nosotros sistematizamos anteriormente en el diagnóstico, que el destinatario. El destinatario es a quien nosotros le estamos hablando. Y podemos producir ahí cortito, un párrafo, 2 párrafos, en donde contemos quién es esa persona a la cual le estamos hablando, ¿no es cierto? Exactamente. Después, bueno, pasamos a la etapa de mensaje. Nosotros con Flor dijimos que el programa o el video que nosotros queríamos transmitir se iba a hacer a través del canal de YouTube, que como dijo Flor, la parte de objetivos era lo que íbamos a crear. Esto iba a ser tanto para los jóvenes, ¿sí?, y por los jóvenes. La idea era que dentro de ese espacio pueda haber un intercambio de opiniones, de información, donde haya un flujo de conexión entre los estudiantes y los docentes, y en este caso, bueno, ese canal de YouTube que quede oficializado para la escuela número 26, pero en realidad nosotros después terminamos haciendo algo más general. Totalmente. Fíjense que acá lo que hacemos nosotros es, en el primer párrafo, contar cuál es ese mensaje, es decir, lo hacemos sintéticamente y después desarrollamos un poquito más contando, ¿no?, usando otra vez estos marcadores discursivos, estos conectores, contando cuál es, desarrollando un poquito más la idea, ¿no? Por ahí lo que podemos hacer en un primer párrafo es poner la idea principal y después, en un segundo párrafo, extendernos y explayarnos y escribir un poquito más qué es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Exactamente, ahí hay un ejemplo que dice, si hablamos sobre qué haremos después de la escuela, podremos entrevistar a docentes y familiares preguntándoles cómo decidieron que ese trabajo les gustaba y por qué. Entonces, si nosotros tenemos tenemos ya identificados quiénes van a ser los destinatarios, bueno, ¿de qué forma vamos a comunicar eso para que esos destinatarios se sientan interpelados? Bien. Bueno, acá nos encontramos con el canal medio. Ah, perfecto. Nos encontramos con el canal medio, que se acuerdan que decíamos, tiene que ver con ese medio que nosotros vamos a utilizar, esos medios que vamos a utilizar para desarrollar esa herramienta. Entonces nos encontramos con, en particular, la plataforma YouTube y también con las redes sociales, que van a ser los que nos van a permitir llevar adelante este proyecto en particular. Bien. Y por último, la parte de los recursos. Acá, si se acuerdan con Flor, en la clase anterior hablamos de primero ver y analizar con qué contamos para poder llevar adelante este proyecto. Después de eso, habíamos comentado que estaba la tarea grupal de poder dividir los roles. ¿Quién se va a encargar de hacer qué cosa? ¿Quién se va a encargar de la edición, de tomar nota, de la parte de tomar imágenes? ¿Quién se va a encargar de las publicaciones, de revisar todo el material que se suba? Entonces es muy importante acá, como había dicho Flor en su momento, el tema de poder trabajar en grupo, de poder dividir los roles. Exacto, entonces acá en particular contamos, en este apartado, en el de recursos humanos, contamos qué es lo que va a hacer cada uno, es decir, condensamos esas conversaciones que tuvimos en grupo en la escritura del documento y dividimos, fíjense, en 2 ítems, lo que son los recursos humanos y los recursos materiales. Y en ese, perdón, eso está en la próxima diapositiva, los recursos materiales. Exactamente. Ahí vamos. Y ahí contamos qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Otra vez, sintético, cortito, no tenemos que extendernos demasiado. Pensemos en ese documento, pensemos en que ese proyecto va a tener distintos momentos y que tiene que tener sentido en sí mismo, ¿no?
Entonces, la idea es que la escritura sea una escritura simple, una escritura sencilla, una escritura descriptiva, una escritura en donde podemos darle orden y a través de los distintos momentos, a través del uso de conectores, a través del uso de algunos verbos que tal vez nos permitan dar cuenta de aquello que queremos hacer. Y en particular, en este último apartado, contamos esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para desarrollar el proyecto? Fue muy difícil, fue realmente un inconveniente, o fue al menos una situación tensionante, el poder preguntarnos de qué manera llevar adelante una secuencia de 5 clases en donde no podemos ver a esos estudiantes, a esas estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Incluso nosotros en algún momento decíamos, bueno, si nosotros queremos crear un lazo entre los estudiantes y la escuela y están prontos a recibirse, a graduarse de la secundaria, podemos realizar, por ejemplo, una bandera de egresados. Pero bueno, eso no era posible en este contexto, no era posible en aislamiento poder crear colectivamente una bandera, por ejemplo, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿de qué modo lo vamos a hacer? Y era muy difícil, nos costó mucho poder desprendernos de la experiencia en particular de la Escuela 26 y que este material sirva no solamente para esa escuela, sino desde una visión mucho más general. Exactamente. Y como bien decía Flor recién ahí, que nos costó mucho desprendernos, también nos costó adaptarnos a esta modalidad, porque como dijiste, el hecho de que nosotros no podíamos ver a los estudiantes, y no es el simple hecho de verlos ustedes y conocerlos, sino el hecho de poder ver todo ese proceso, de poder acompañarlos en todo ese proceso. Fue muy difícil por ahí tener que separar eso, ¿sí? A tener que adaptarnos a esta situación, a hacer las 5 clases de forma virtual, pero ese día a día para poder observar el proceso no lo tenemos. Entonces, es muy importante al momento de ejecutar un objetivo, poder ser parte de ese proceso presencialmente con ustedes. Totalmente, incluso digo, en la lectura de los materiales, de cómo iban llevando adelante los documentos escritos de sus planes comunicacionales, el momento de poder abrir un espacio para que haya preguntas y nos digan si hay alguna duda, si hay alguna consulta, si algo no se entendió del todo, si había que volver hacia atrás, si se necesitaba algo extra para poder seguir pensando ese andamiaje, ese recorrido. Todas esas fueron dificultades, pero yo creo que también hemos podido, de algún modo, crear a partir de esta secuencia, corta, esta secuencia temporal, esta secuencia extraña para todos y todas de clases, hemos podido tener hemos podido, desde el concepto de identidad, trabajando sobre el plan comunicacional, hemos podido trabajar juntos y juntas para llegar a este momento de evaluación en donde justamente nos permitimos, de algún modo, poder pensar sobre nuestro propio proceso y compartirlo también con ustedes, porque hay una mirada de que el docente tiene todo saldado, ¿no? No tiene dudas, tiene pleno manejo de la tecnología, no tiene dificultades, y justamente este contexto nos ha humanizado, es decir, ha sido muy complejo y muy dicotómico, porque si bien somos usuarios de esta gran red que es, en donde ahora somos, queramos o no, ciudadanos digitales, no sé cómo es, de alguna manera, o somos partes de una comunidad, de una institución digital, sí creo que hemos podido humanizarnos en el sentido de que de repente entendemos lo difícil y lo humano que es lo que estamos haciendo. Entonces, desde ese lugar, nosotros les proponemos, avanzando hacia la próxima diapositiva, que ustedes puedan hacer una lectura sobre
sobre su propia experiencia. Entonces, para eso les pedimos que reflexionen colectivamente sobre el proceso del proyecto y que haya un compañero que realice la relatoría de esa discusión, de ese diálogo, de esa trama de reflexiones en la que están insertas. Y para eso les hacemos algunas preguntas disparadoras que tienen que ver con pensar si hemos hecho lo que nos hemos propuesto como objetivo en primera instancia, qué pudimos hacer, qué nos hubiera gustado y no pudimos, qué líneas de acción se abren a partir de nuestra propia intervención. Exacto, Así que, bueno, Flor. Y ahí, a raíz de esas preguntas que vos leíste recién, no quería dejar pasar algo que me parece que es muy importante, el hecho de que nosotros escribimos un plan comunicacional y no lo cumplimos al 100%. O sea, ese plan fue variando, fue mutando, fue cambiando a raíz de esto. Nosotros arrancamos con una idea principal de poder crear un canal de YouTube para que haya un nexo entre estudiantes y la institución, donde haya un canal directo donde se pueda promover información, algún tipo de documental y demás. Básicamente un lugar donde se puedan encontrar el estudiante con el docente para suplir esa falta de presencia al aula. Y nuestro plan mutó. Totalmente. Podemos pensar, esto en el plan como una hoja de ruta, como una hoja guía, que nos va orientando, pero que no es el fin en sí mismo. Nos están quedando poquitos segundos de grabación, pero no quiero dejar de agradecerles por la presencia, por haber estado con nosotros y con nosotras, agradecer el espacio también a la Cátedra de Prácticas de la Enseñanza, a nuestras docentes que nos han acompañado de la manera más afectiva y más humana posible en este contexto. Y muchas gracias a vos, Mau, que sos un compañero de lujo. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias. No, por favor, yo también te agradezco a vos. La verdad que una genia en todo esto. Así que nada, también les agradezco a las docentes Ana y a Mica que bueno, se tuvieron que reinventar también para que nosotros podamos tener estas prácticas. Así que un placer haber trabajado con vos, con las docentes, y espero que esto le sirva no solo a la Escuela 26, sino a cualquier docente que quiera utilizarlo. Así que nos despedimos Totalmente. acá y les mandamos un saludo a todos y esperemos que esto pase lo más rápido posible. Totalmente. Y les mandamos también que tengan un hermoso egreso y que sea lo más sentido posible en este momento tan raro. Así que muchos besos y muy buena suerte. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao.